Vamos a dar, acá creo que puedo poner ocultar, muy bien. Bueno, entonces oficialmente ya pasaron unos 10 minutitos del horario de convocatoria. Vamos a dar inicio a este segundo webinar del ciclo de capacitaciones del proyecto Energía Joven, todo sobre transición energética. Este proyecto es apoyado por el Ministerio de Acción Climática de Alemania, por el Instituto IKI, es cofundado por Wisdom of Sustainability y Wuppertal Institute, y implementado por Siemens Fundación Argentina, 500 RPM y Sustentabilidad Sin Fronteras. Para los que se están incorporando por primera vez tal vez, este es un ciclo de 3 webinars donde vamos a hablar sobre transición energética, energías renovables y el impacto de la transición justa también en nuestro tercer webinar. Además de estos encuentros virtuales que estamos realizando en este momento, vamos a tener luego del mes de agosto encuentros presenciales en 3 provincias. Ellas son Neuquén, Chubut y Mendoza. Más adelante vamos a poder estar comunicándoles la fecha, la propuesta, el programa de estos encuentros, donde la idea también va a ser profundizar y poder compartir un espacio de diálogo de manera presencial, con algunos talleres y un poco más de proyectos prácticos para poder seguir profundizando en esta temática que nos convoca hoy, que es la transición energética. Para todos aquellos que hayan podido estar en los 3 webinars de forma virtual o puedan consultar y ver los webinars en su formato virtual, una vez que los tengamos cargados en nuestra plataforma, en nuestro canal de YouTube de Sustentabilidad Sin Fronteras, van a poder, en caso de así quererlo, realizar un pequeño trabajito, una propuesta que les vamos a estar acercando en estos días, para poder recibir un certificado de asistencia final de parte de nosotros como organización que está llevando adelante este ciclo de capacitaciones. En el webinar 1 lo que estuvimos viendo son los fundamentos de la transición energética en Argentina. Vimos un panorama general de cómo es el sistema energético en nuestro país. Hablamos un poco de la matriz de generación, de transporte, cómo es la distribución de la energía en nuestro territorio, cuáles son los desafíos y las problemáticas que tenemos hoy respecto a esa distribución de energía. También hablamos de la importancia económica del sector energético y, por supuesto, de la importancia del cuidado ambiental en el desarrollo de nuestras energías. Y por último, exploramos los desafíos de la transición para poder, a partir de ahora, en nuestro webinar 2, poder abordar posibles soluciones o nuevas estrategias para poder llevar adelante esta transición energética justa, ¿no? Esto que estamos tratando de comprender, este gran concepto. Para finalizar, bueno, acá les traigo para que recuerden que nosotros ya está cargado en el canal de YouTube el webinar 1. En nuestro webinar 3 vamos a estar hablando de transición energética y perspectiva de género. El último de este ciclo va a ser el martes 10 de junio en el mismo horario, 18:30, donde vamos a hablar del impacto de la transición en el empleo, la equidad de género en el sector energético y las estrategias de inclusión social dentro de la sostenibilidad. Para el día de hoy, lo que vamos a traer en este webinar es la temática de energías renovables, oportunidades y nuevas tecnologías dentro de este sector. Para esto, voy a ver un momentito por acá. Voy a dejarles de compartir. En este momento les voy a dar la presentación a quienes van a ser nuestros oradores en el día de hoy. Por un lado, contamos con la presencia de Gabriela Battiato. Gabriela es abogada y especialista en Derecho Ambiental.
compliance, fintech, economía digital, inteligencia artificial y blockchain. Tiene una amplia trayectoria donde se desempeña actualmente como secretaria de la Fundación Expoterra, donde se impulsan iniciativas para el desarrollo sostenible y digitalmente avanzado. Y hoy nos va a hablar sobre el uso del blockchain, qué es este concepto, qué quiere decir, y las redes inteligentes en la gestión de energías limpias. Y también tenemos a Martín Dapelo, que es consultor en energías y eficiencia energética. Además, es promotor de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, socio fundador de On Network Business, que es una empresa que se dedica al desarrollo y a planes de acción climática. Es miembro también de la comisión directiva de la Cámara Argentina de Energías Renovables, conocida como CADER, y su experiencia y compromiso también lo han posicionado como un gran referente en el sector, y hoy nos va a guiar a través del panorama actual y las oportunidades en el sector de la energía renovable. Vamos a dar comienzo a este webinar con la participación de Martín. Después vamos a seguir con Gabriela y vamos a tener, como en el encuentro anterior, un espacio para preguntas, para dudas, para poder dialogar juntos. Igualmente, si durante el transcurso de alguna de las presentaciones quieren hacer alguna consulta, pueden ir desarrollándola, escribiéndola en el chat, y tanto Alexia como yo vamos a poder estar consultándole a nuestros oradores en el momento, pero sepan que luego, esta vez, vamos a tener más tiempito para las preguntas. Tal vez en el webinar 1 se nos extendió la presentación, pero hoy estamos más preparados para poder brindarles un buen espacio de diálogo y de intercambio entre ustedes y los oradores. Así que, Martín, muchas gracias por estar acá. Toda la presentación tuya. Bueno, buenas tardes, gracias Mica, y bueno, buenas tardes a todos y a todas, todos los asistentes. Voy a compartir pantalla, así empezamos. ¿Me avisas, Mica, si se ve bien? Vemos perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, una aclaración, la presentación va a quedar, digamos, y se la van a poder compartir, van a ver que hay mucha información. En algunos puntos vamos a ir un poquito rápido, pero después estamos abiertos a las preguntas o a ampliar cualquier duda sobre alguno de los temas. Bueno, acá les dejo la información, un poco le contaba a Mica de qué es lo que es mi trabajo en el día a día. Y bueno, vamos a charlar ahora, primero el contexto internacional para las energías renovables. Es importante saber qué está pasando en el mundo. Después, ver el potencial de las renovables en Argentina y cómo estamos hoy, las políticas existentes que tenemos en el sector renovable, cuáles son las barreras y por último, la eficiencia energética, ¿no? Que es invisible hoy la eficiencia energética. Em, Así que bueno, vamos a dar comienzo. A ver, ¿por qué es tan importante hablar de energía y emisiones a nivel de contexto internacional, ¿no? O sea, ustedes saben que el efecto invernadero, lo que causa el cambio climático, digamos, son las emisiones de gases de efecto invernadero, y la generación y el uso de energía en el mundo, digamos, son responsables del 73% de estas emisiones, ¿no? Entonces por eso es tan importante y es uno de los principales ejes a atacar y a trabajar para decir, bueno, cómo resolvemos y cómo generamos energía de forma más eficiente para reducir estas emisiones, o cómo hacemos eficiencia energética para gastar menos energía. La buena noticia es que en el mundo la participación de las renovables en todo lo que fue nueva generación de electricidad en 2024 fue del 82%. Solamente el 18,9% de la nueva energía, digamos, de las nuevas instalaciones de plantas de energía en el mundo fueron con eh, tecnologías de hidrocarburos contaminantes. El resto fue todo lo que es renovable y nuclear, ¿no? Esto nos habla de una tendencia, digamos, creciente en el mundo, y que, digamos, obviamente nos va acercando a cumplir los objetivos de reducción de emisiones. O sea, estamos bien, pero todavía falta muchísimo. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 40% de toda la electricidad que se genera en el mundo se genera con fuentes limpias. El 60% todavía
se genera con hidrocarburos, ¿no? En base de carbón, gas y otros combustibles fósiles. Entonces es importante seguir creciendo en esta tendencia de que cada vez tengamos más energía renovable. La energía que más creció, la fuente que más creció en los últimos años es la energía solar. Fíjense, primero la solar, después la eólica, todo esto son las nuevas inversiones, ¿no? Año tras año. Y la solar también tiene la particularidad que desde la primera revolución industrial, desde que el hombre, digamos, desarrolló las primeras fuentes de energía, la solar es la que más rápido creció y la que mayor perspectiva de crecimiento tiene, que le llevó solamente 8 años pasar de 100 terawatts hora a 1000 terawatts hora, ¿no? Entonces, vemos que tanto la solar y la eólica, a diferencia de otras tecnologías que se fueron desarrollando a lo largo de estos últimos 200 años de revoluciones industriales, bueno, la solar y la eólica se posicionan como ya unas energías, digamos, con mucha presencia en el presente, pero con mayor proyección a futuro. ¿Y qué debería pasar para cumplir los objetivos del Acuerdo de París? Bueno, básicamente en el mundo se debería dejar de generar energía con carbón, que, que hoy son principalmente China, India, Rusia, Indonesia, los que están generando muchísima energía con carbón. Solar y eólica tendría que subir muchísimo. Otro, lo que es energía limpia, como lo que puede ser hidroeléctrica de mayor escala, de arriba de 50 megawatts, o nuclear, también debería crecer, y el gas se debería mantener más o menos amesetado. Por ello, se firmó en la cumbre climática de Dubái un acuerdo entre más de 120 países. Esta es una declaración para triplicar las energías renovables y duplicar los esfuerzos en eficiencia energética, ¿no? Si nosotros a nivel mundial triplicamos las energías renovables, bueno, estaríamos alcanzando el objetivo de reducción de emisiones para que se cumpla con el Acuerdo de París. Entonces, una vez que vemos en este breve resumen el contexto de lo que está pasando a nivel mundial, tenemos que debatir cuál es el contexto argentino, ¿no? Y siempre decimos a qué ritmo tiene que ser la transición. O sea, tiene que ser una transición impuesta por los países europeos o por Estados Unidos o por China. ¿Quién nos va a marcar el ritmo de esa transición? ¿No? Y siempre el debate es decir, bueno, con los recursos que Argentina tiene. Y ahí el debate es si es con petróleo y con gas o con renovables. Y la propuesta es que pensemos salir, digamos, de esta dicotomía y de esta discusión de que es una y la otra, porque Argentina tiene todos los recursos, tiene la necesidad económica también de desarrollar y extraer sus recursos, pero, digamos, podría hacer las dos cosas a la vez si tenemos una estrategia clara, una estrategia energética clara y de largo plazo, donde podríamos decir los recursos de hidrocarburos que sean para exportación y un mayor porcentaje de energías renovables a nivel de consumo interno, ¿no? Luego todo esto lleva a un debate de a dónde se deben poner las inversiones, porque aquí el problema es, así como para Vaca Muerta es necesario invertir en un gasoducto, bueno, para las renovables es necesario invertir en redes de alta tensión, que ahora después lo vamos a ver. Ahora, recuerden lo que mencionábamos recién. En el mundo, el 73% de las emisiones son causadas por el uso y generación de la energía. En Argentina, según el último inventario de gases de efecto invernadero, ese porcentaje es el 50%, ¿no? O sea, el 50% de las emisiones son generadas por generación y uso de energía. Y tenemos el compromiso, digamos, de la segunda NDC de la Argentina de no exceder los 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, y hoy estamos en 401, ¿no? Entonces, la única forma que tenemos de alcanzar ese objetivo es sí o sí atacando, digamos, al vector energético. Fíjense que después tenemos agricultura, usos de la tierra, residuos, procesos industriales, pero que al tener un menor peso, una menor participación, digamos, obviamente que también tenemos que trabajar sobre esos ejes, pero el más importante
se convierte el vector energético. Y ahí tenemos, por ejemplo, un estudio de Naciones Unidas, a donde nos habla si el gas es el combustible de la transición, ¿no? Y te hace tres escenarios, lo que es el business as usual, o sea, como seguir con la misma tendencia que venimos hasta ahora, un escenario de desarrollo de transición con gas natural y un escenario con energías renovables. Y el resultado es que el gas natural, si bien reduce un poco las emisiones, digamos, es más caro el desarrollo y no genera tanto empleo, y las energías renovables son más económicas de desarrollar y generan más fuentes de empleo. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el debate y el acento, decir, bueno, si vamos a reducir emisiones más rápido, vamos a generar más fuentes de trabajo, ¿por qué no optamos por este camino? Y acá es donde se da la discusión del financiamiento, ¿no? O sea, porque no hay financiamiento disponible para hacer los dos al mismo tiempo, y ahí es donde se da la disputa de tener que elegir uno u otro camino. A ver, hoy en la potencia instalada en Argentina tenemos unos 43.000 megawatts, ¿no? Que según declaraciones del ex secretario de Energía en el Congreso, de Rodríguez Chirilo, hay unos 11.000 o 12.000 que técnicamente no están en condiciones de brindar servicio. Entonces, la realidad es que tenemos unos 32, 33.000, y el último récord fue de 30.200, con lo cual está muy ajustado eh, lo que es la capacidad de potencia instalada en nuestro país. Aproximadamente tenemos un 15, ahora vamos a ver un 16% de participación de energías renovables, las llamadas no convencionales de la ley 26.190. Después, desde agosto de 2023, se está considerando como renovable a la hidroeléctrica de mayor escala, de gran escala, arriba de 50 megawatts, que no es considerada renovable no convencional porque el embalse que genera la hidroeléctrica de gran escala, digamos, el impacto ambiental que ello produce, digamos, la deja fuera de la clasificación de renovable. Así que bueno, básicamente hoy tenemos un 16,3%, fue con el número que se cerró en el 2024. Acá les dejo un link que es de la página web de Camesa. Camesa es el organismo, digamos, administrador del sistema eléctrico argentino, a donde pueden ver en vivo la generación renovable, digamos, las distintas fuentes. Acá pueden ver la potencia instalada que hay de cada una de las fuentes renovables y la generación en vivo, y mismo también los récords, ¿no? O sea, se llegó a cubrir el 27 de octubre del año pasado, se llegó a cubrir el 37% de la demanda energética con energías renovables, ¿no? Que también eso es importante porque a veces vieron que la discusión es, bueno, ¿cuánto porcentaje renovable soporta el sistema cuando se habla de la intermitencia o la variabilidad y la necesidad de respaldo en baterías o de potencia firme de las renovables? Bueno, el sistema eléctrico argentino en este sentido es, digamos, bastante sólido, y con el mix de generación de distintas fuentes que tiene, digamos, puede operar con esos porcentajes tranquilamente. También lo importante de nuestro país es que contamos con recurso renovable en absolutamente todo nuestro territorio. O sea, las energías renovables, recordemos que están presentes en cada centímetro cuadrado del planeta, a diferencia de los hidrocarburos que los tenemos que ya extraer a un punto determinado. Nosotros sol y viento tenemos absolutamente en todo el mundo. Recurso orgánico para las bioenergías, en donde tenemos desarrollo agrícola ganadero, y después pequeños aprovechamientos hidroeléctricos en todos aquellos lugares donde tenemos ríos con algún desnivel, ¿no? Que podamos aprovechar esa caída. Con lo cual nuestro país tiene un potencial enorme, o sea, tenemos la posibilidad de generar empleo a lo largo y a lo ancho de todo el territorio, y así es como se fueron desarrollando, ¿no? O sea, lo que es eólica prácticamente en el centro del país y sur, todo lo que es la Patagonia, que tenemos los mejores ratios a nivel mundial. Piensen ustedes que el ratio que tiene un aerogenerador en el sur de la provincia de Buenos Aires llega a superar el 70%, que es el mismo ratio que tienen
los eólicos offshore en Europa, o sea, los que están puestos en el mar. O sea, lo que Europa tiene que ir a buscar, el rendimiento al medio del océano, nosotros lo tenemos sobre la tierra, con lo que ello, digamos, representa una ventaja competitiva en costos, ¿no? Después en todo el noroeste tenemos de los índices de irradiación más altos del mundo para el desarrollo de la energía solar. Bueno, todo el centro productivo del país, lo que son las bioenergías y como decíamos antes, la hidroeléctrica. En lo que es generación, transporte y distribución, que se vio en el webinar uno, nosotros tenemos, bueno, las leyes que forman el marco regulatorio de la industria eléctrica y a principio de este año, en enero de 2025, se publicó en el Boletín Oficial la resolución 21 de la Secretaría de Energía, que es la que está introduciendo todas las modificaciones del marco regulatorio, tal como lo conocemos ahora, ¿no? Se desregula lo que es la función de CAMESA, se le quitan las facultades y en los próximos meses se van a terminar de publicar las distintas reglamentaciones para que se abra a la libre competencia todo lo que es el mercado eléctrico. Lo que respecta a renovables, tenemos la ley 27.191, que era la que nos establecía los porcentajes a cumplir, que teníamos que cumplir un 20% al 2025. Esta ley fue la que permitió el desarrollo de todos los parques Renovar, Mater, ¿no? O sea, del 2015 para adelante, y llegar a estos porcentajes que tenemos hoy, que si bien no la estamos cumpliendo con el porcentaje, porque no vamos a llegar al 31 de diciembre de este año con el 20%, fue un gran avance. Después, este gobierno anunció que no va a renovar o expandir estos porcentajes de objetivos. En mi opinión personal, no está bueno, digamos, que nos quedemos sin una referencia. O sea, y a diferencia de ello, ahora vamos a ver cuál es el plan del gobierno de establecer un mercado de cap and trade. Digamos, pero la ley va a seguir vigente, pero con este objetivo del 20%, digamos, no se va a poner un número más alto. Acá les dejo un detalle de toda la normativa que se fue cambiando desde la asunción de Milei, que es, con el DNU 55 se declaró la emergencia energética, el DNU 70 deroga varios artículos de la ley de generación distribuida. Acá tienen, bueno, el link de cada uno de estas modificaciones y estas normativas. Dentro de lo que es generación distribuida, lo más importante es que se amplió de 2 a 12 megas el límite de potencia. Principalmente, ahora después vamos a mencionar, esto sirve para los parques comunitarios. Y bueno, y ahora la resolución 21, que es la de normalización del sistema eléctrico, que es la que se están empezando a publicar todas las reglamentaciones y los cambios ahora en estos meses, ¿no? Que va a cambiar por completo las figuras de cómo conocíamos hoy lo que era la tarea de CAMESA con las distribuidoras de energía. Bueno, básicamente lo que propone el gobierno ahora es que CAMESA deja de ser el que concentra toda la compra y toda la venta de energía y que digamos, se va a poder comprar energía directamente a los generadores o a comercializadores que van a tomar ese rol. Esto lo del mercado de derecho de emisiones, llamado Cap and Trade, en la Secretaría de Energía tienen el proyecto y están trabajando en desarrollar este mercado de derechos de emisiones, y que básicamente sería el incentivo que tendría el sector privado como en reemplazo de la ley 27.191. O sea, el gobierno lo que dice, bueno, el Acuerdo de París es obligación de la sociedad cumplirlo, no del Estado. Para ello se van a poner estos límites sectoriales de emisiones, y bueno, y aquellas empresas que tengan un excedente lo van a poder comercializar en un mercado privado, y aquellas que se exceden van a tener que comprar para que no se les aplique una multa. En lo que es generación distribuida, que es la ley 27.424, que es la que nos permite inyectar energía a la red a los usuarios residenciales, comerciales o industriales, tenemos bastantes avances.
Básicamente, bueno, cómo funciona la ley es inyectamos el excedente, ¿no? O sea, entender que la ley de generación distribuida no es que tenemos que pensar en instalarnos paneles solares para vender energía, sino que el objetivo es el autoconsumo y el excedente, que tiene que ser una excepción, digamos, durante el día o durante alguno de los días. Bueno, tenemos una retribución, tenemos derecho a tener una retribución por esa venta de energía. Viene creciendo, pero no al ritmo que debería. El Plan de Energía y Cambio Climático 2017 y su revisión de 2019 decían que al 2025 teníamos que tener 33.000 usuarios y hoy tenemos unos 2.600, ¿no? Y el objetivo es llegar a 1 giga al 2030. Estamos lejos de llegar a esos objetivos y de poder cumplirlos. Básicamente, trabas burocráticas, las distintas trabas que tuvimos en las crisis económicas de nuestro país, con altos costos para la importación, inflación, bueno, todo lo que ya conocemos, llevó que desde su implementación en 2017 hasta la fecha, viene creciendo, pero no al ritmo que debería, ¿no? Y la ley es mejorable y también para ver qué es lo que está pasando en la región, podemos comparar con Brasil. Digamos, no nos tenemos que ir a Alemania, España o Estados Unidos o Australia para ver que la generación distribuida es posible en nuestro país, sino que Brasil ya tiene casi 3,5 millones de sistemas de generación distribuida instalados. Nosotros tenemos menos de 3.000, ¿no? Entonces, si bien Brasil es 4 o 5 veces el tamaño de Argentina, no deberíamos tener tanta diferencia, ¿eh? Así que ahí nos gana Brasil. Una oportunidad es la generación distribuida comunitaria, que nos permite a varios usuarios juntarnos y desarrollar un parque y cada uno tener una proporción, ¿no? De lo que genera ese parque, que puede estar distinto, alejado de nuestro punto de consumo. Así que esto es algo que esperemos que en el corto plazo se empiecen a desarrollar por todo el país. Barreras, déficit de inversión en todo lo que es la infraestructura, principalmente en redes de alta tensión. Fíjense que el crecimiento de la variación interanual en 2022 a 2023 fue de un 3%, prácticamente nada. Es un sistema que hoy está completamente saturado y que no permite el desarrollo, la conexión de nuevos parques, no solo de renovables, sino que de cualquier fuente de generación eléctrica, de conectarse a los nodos, o sea, porque está todo saturado. Falta de acceso al financiamiento climático, o sea, hoy Argentina está pagando el doble o el triple de tasa que pagan nuestros países vecinos para el desarrollo de estos proyectos. Eso impacta directamente en los costos finales. Y también como barrera los eventos climáticos extremos, producto del cambio climático, que cada vez tenemos más. O sea, fíjense que en las olas de calor, o sea, estos son datos oficiales de informes de CAMESA, que consumimos un 40% más de energía, ¿no? Un 43% más de energía en un día de ola de calor. Entonces, se nos da un círculo vicioso que tenemos una infraestructura deficitaria, una potencia instalada que está casi en su límite, y si cada vez tenemos más eventos climáticos extremos, demandamos más energía con una infraestructura que está cada vez por más problemas y llegando a su límite, ¿no? Entonces, es decir, bueno, ¿cómo pensamos para salir de ahí? Entonces, ¿por dónde empezar? Que o sea, terminamos con lo que tendríamos que empezar a hacer, ¿no? Y que siempre es la eficiencia energética. Antes de pensar en generar energías renovables, tenemos que pensar en cómo gastamos menos para que lo que tengamos que generar sea menos y más barato. Entonces, la eficiencia energética, que consiste en lograr un menor consumo de energía frente a la misma prestación, ¿no? O sea, sin disminuir la calidad del servicio, utilizando de manera inteligente los recursos. Ahora, la eficiencia energética tiene dos ejes, ¿no? Lo que es el cambio tecnológico, que es la necesidad de cambiar equipos, cambiar tecnología, y un cambio cultural. Yo les puedo asegurar que la relación, cuando trabajo con empresas que le hacemos los diagnósticos energéticos, el 40% de los ahorros, o a veces el 30%, puede ser con el cambio tecnológico, pero entre un 60 y un 70% está en el cambio de hábito y en las costumbres y en los hábitos de las personas que operan los equipos, con lo cual se puede trabajar muchísimo ahí.
Esto no lo vamos a ver ahora en detalle, pero yo se los dejo en la presentación, que es toda la distinta normativa que hay sobre eficiencia energética. Lo mismo este link donde pueden encontrar todas las guías de consumo eficiente que publicó el gobierno el año pasado para estos distintos rubros: residencial, supermercados, hoteles y gastronomía, pymes, comercial y servicios. También mencionarles que hay un programa de etiquetado de eficiencia energética de hogares que está, digamos, vigente en algunas provincias, y que estaría muy bueno que se termine de aplicar a nivel nacional. Es una práctica que se está desarrollando en otros países. Y por último, los tres pilares de la eficiencia energética, que son el control documental, o sea, revisar las facturas. El 95% de las empresas que visitamos tienen algún problema y alguna oportunidad de mejora a nivel de lo que es contratación de energía, multas, después verificación de procesos y equipos y cambio de hábitos. Y por último, para cerrar, recomendarles el rol del gestor energético, que tiene que ser una persona que ya es un colaborador de la empresa o del comercio, pero que se le asigne la tarea específicamente. Al día de hoy nos encontramos que en empresas muy grandes o pymes o chicas llega la factura de luz y nadie sabe qué hacer. O sea, se paga y no se mira, no se revisa. Entonces es capacitar a una persona interna, porque nosotros nos tenemos que convertir en gestores de energía, absolutamente todos, en nuestras casas, en nuestras empresas, porque hasta ahora éramos consumidores pasivos que no tomábamos ninguna decisión. Bueno, y con el cambio de tecnología hoy podemos poner medidores inteligentes, entender cómo gastamos la energía, podemos poner paneles solares o cualquier otra fuente de renovables y generar nuestra energía, podemos tener vehículos eléctricos y administrar la carga de esas baterías, con lo cual tenemos que empezar a gestionar la energía, que era algo que hasta hoy no hacíamos. Así que bueno, para cerrar y entregar en tiempo, les dejo acá mis datos y quedo abierto a las preguntas después. Muchas gracias, Martín. Y tomo esta última placa, me parece sumamente interesante el rol del gestor energético. También para todos los que nos están escuchando, que tal vez están en algún momento en el que están tomando decisiones de qué estudiar, de cómo profesionalizarse, de hacia dónde ir tal vez laboralmente, me parece muy enriquecedor poder traer a la mesa este tipo de especializaciones, ¿no? Que a veces no se tienen en cuenta y que yo creo que cada vez van a ser más necesarias, como que lo que estamos necesitando es rol de personas profesionales que vayan puntualmente a analizar, en este caso, la eficiencia energética en una empresa. Como mencionaba también Martín, ustedes vean que esto se puede aplicar desde un supermercado, una pyme, una industria, en nuestras casas, en gastronomía, en hotelería. Esto se aplica en absolutamente todos los rubros. También que ustedes puedan empezar a comprender la magnitud y el alcance de lo que nosotros estamos hablando, que no es solamente, a veces cuando pensamos en energía, en la generación y en dónde se utiliza, nos limitamos a generación de combustibles fósiles, o pensamos en un parque eólico y pensamos en industrias, en empresas. Esto se puede aplicar en todos los rubros. Entonces, sepan ustedes que si les interesa, si quieren profundizar, más allá de que quedan todos nuestros oradores, siempre quedan a disposición, nosotros estamos a disposición y todo el equipo de Energía Joven, también para orientarlos en qué se puede llegar a hacer de manera profesional. Sé que algunos están en escuelas técnicas, hay un montón de herramientas que podemos utilizar pensando también en nuestro futuro y en estas necesidades cada vez más actuales, ¿no? Así que muchas gracias, Martín. Cualquier consultita que tengan, si quieren pueden ir dejándola en el chat. Si no, ahora cuando termina Gabriela su presentación, vamos a abrir el espacio, pueden hacer preguntas, van a poder, si quieren, plantar la camarita, animarse a hablar sin ningún problema. Gabriela, muchas gracias por tu participación y ahora... Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Porque yo a veces por momentos se lo perdí a Martín y como estoy en Jujuy o capaz era yo, pero está perfecto. Bueno, voy a compartir.
Ahí me ven, ¿no? Está cargando, ahora sí. Tenés el desafío Perfecto. de un tema para mí muy nuevo, muy novedoso. Ahí nos consultan, no, nos dicen que todo se escucha muy bien, también el resto de los participantes, así que ahí estamos listos. Dale, perfecto, me quedo tranquila. Entonces, cualquier cosa, tengo el WhatsApp, así que por chat me avisas, porque en este momento los dejo de ver yo. Así que, bueno, para Dale, si empezar, te parece, muchísimas gracias. puedes apagar la camarita y tal vez eso nos Sí, mejora el audio por las dudas para que no se nos corte. a ver, dale, pues vuelvo. A ver, vamos a... Bien. eh, ¿Cómo la apago? Ahí la apagué, ¿no? Sí, perfecto. Sigo compartiendo, ¿verdad? Sí, compartís bárbaro. Sí. Bien, perfecto. Bueno, nada, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer participar y más en los eventos que organizan ustedes. Así que sí, me toca el desafío de hablar un poco de las nuevas tecnologías. Yo recién lo escuchaba a Martín y yo creo que un poco para cumplir todos estos objetivos, las tecnologías nos pueden ayudar. Siempre tengamos en cuenta que la tecnología, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, es básicamente una herramienta que nosotros usamos, pero siempre hay que tener en cuenta, la tecnología nos ayuda, no nosotros ayudamos a la tecnología, siempre que sea una herramienta en función de, en este caso, mejorar nuestra calidad de vida. Y siempre que empiezo a hablar de tecnología y que empiezo a dar este tipo de charlas y contar un poco de qué se trata, hablo de el concepto, ¿no?, de sostenibilidad. Entonces, cuando yo hablo del concepto de sostenibilidad, nosotros vemos como una parte que es económica, ambiental y social. O sea, nosotros buscamos unir todo eso juntos y que trabajen en conjunto. O sea, no porque tengo una cosa, a la otra no le tengo que prestar atención. Y justamente, y esto es la tendencia que está pasando, y lo vemos con todos las catástrofes también climáticas que venimos viviendo y que venimos viendo a lo largo del mundo. O sea, generalmente no pasa un mes que no pasó alguna inundación o algo en algún lado, y vemos que el ambiente es fundamental a la hora de producir. Por eso yo tengo un ambiente sano donde por producir tampoco lo voy a poder hacer. Con lo cual, a veces cuando se divide esto de la economía por un lado y el ambiente por el otro, yo creo que es mucho mejor pensarlo como un todo y cómo podemos hacer para, con todos los recursos que tenemos, poder trabajar, ¿no?, en conjunto y justamente lograr este concepto. Y yendo un poco al grano, porque tenemos poco tiempo y así también hay tiempo para preguntas, hablamos de blockchain, ¿no? Entonces, blockchain es, bueno, ¿y esto qué aporta, no? Como, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y lo que yo puedo decir de blockchain es que lo que hizo, empezando por Bitcoin a partir de 2008, donde fue su white paper, y después a partir de 2009, donde se minó su bloque Génesis, es que Bitcoin nos pasa de lo que era la Internet de la información a lo que es la Internet del valor, ¿no? Entonces, esta tecnología, ¿no? Blockchain es la base de datos de Bitcoin, que ahora vamos a ir viendo algunas características que tiene esto de blockchain, lo que nos permiten es transmitir valor a través de Internet sin la necesidad de intermediario, ¿no? Directamente. Y esto, ahora vamos a ver a lo largo de la presentación, por qué nos puede hacer que las cosas y que las relaciones y que todo esto que contaba recién Martín de, bueno, esto de cómo pueden los consumidores vender, comprar y yo aporto energía a la red y cómo lo visibilizo, vamos a ver que se puede empezar a hacer con esto de la Internet del valor. Y algo que nos transmite también la tecnología blockchain básicamente es confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tipo de base de datos, ahora vamos a ir viendo qué características tiene, en donde a mí me gusta decir que hay muchos ojos mirando, ¿no? Entonces, eso va a hacer que esa base de datos sea confiable porque muchas personas están todo el tiempo auditando lo que está pasando ahí, con lo cual es muy difícil, entre comillas, hacer trampa en este tipo de base de datos. Entonces, lo que nos viene a traer es, por un lado, la tecnología blockchain es esto de, como dije recién, pasar de la Internet de la información a la Internet del valor, a poder transmitirnos sin necesidad de intermediarios, directamente confiando en los protocolos. Ahora vamos a
ver un poco de qué se trata eso, y nos va a dar confianza porque yo voy a poder estar viendo todo el tiempo, en tiempo real, qué es lo que está pasando. O sea, qué operaciones, qué es lo que se va anotando en este tipo de base de datos especial. Y esto lo que nos va a traer es justamente el concepto de transparencia. Yo estoy viendo qué pasa. Ahora vamos a ir viendo que esta tecnología blockchain, esta base de datos descentralizada, tiene exploradores de bloques donde yo puedo estar viendo todo el tiempo, en tiempo real, qué es lo que está pasando. Entonces, esta auditabilidad que tiene me trae transparencia, me trae confianza, me trae justamente esto de transmitir valor a través de Internet, porque nosotros hasta ahora, antes de la tecnología blockchain, teníamos, para hacerlo fácil, quizás, no sé si hay alguien muy técnico en la sala, pero lo dividí en dos simplemente, hay otro tipo, pero bases de datos centralizadas, donde estaba la información centralizada en uno solo, y ahí se iba a todos los usuarios, y bases de datos, que es la tecnología blockchain, que es distribuida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Centralizada, yo tengo todos los datos centralizados en una misma persona, y ahí todos los usuarios van a ir accediendo. Cuando yo hablo de base de datos distribuida, hablo que hay muchas copias iguales con exactamente igual valor. Entonces, por eso es una base de datos que está distribuida, con lo cual, si yo quisiera cambiar un dato, lo que tendría que hacer es justamente cambiar todos estos nodos, ¿no? Que son estos visualizadores de estas bases de datos, en lugar de ir a atacar solo un lugar, tendría que atacar muchos, por lo cual se dice que la tecnología blockchain, al ser distribuida, es más resistente a ataques, porque es mucho más difícil atacar un montón de copias que ir directamente a atacar una. Y entonces esto lo que hace es la descentralización y la democratización de los datos, porque finalmente la tecnología blockchain, yo lo que estoy haciendo es anotando datos y transmitiendo mensajes. Más allá de ahora vamos a ver qué representan, ¿no? Y qué quiere decir estos datos. Pero básicamente lo que trae aparejado es esta descentralización y esta democratización de los datos. Ya los datos no tengo un solo dueño, como vimos recién en las bases de datos centralizadas, sino que tengo muchos dueños de los datos y en una red peer-to-peer, en una red de pares, en donde todos son exactamente iguales y no poseen jerarquías, ¿no? Y para facilitarlo un poco, a mí me gusta mucho este grafiquito, tecnología blockchain, a veces se confunde mucho con el blockchain, y es blockchain, que es cadena de bloques. ¿Y por qué se llama cadena de bloques? Porque esta base de datos, me gusta repetir mucho esta base de datos porque a veces, el nombre de blockchain suena como muy, muy cool, pero básicamente estamos hablando, para bajarlo bien a tierra, de una base de datos, ¿no? Entonces, esta base de datos lo que tiene la peculiaridad es que tiene esta descentralización que la hace más segura, estos más resistentes a ataques, y por el otro lado lo que utiliza es el concepto de criptografía, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama cadena de bloques? Es porque lo que vemos es que tenemos, se van anotando esos datos, imaginemos como un gran registro público contable, ¿no? Se anotan en bloques de información que van a estar interconectados en sí mediante criptografía, ¿no? No me quiero ir metiendo muy profundo en el concepto de los hash y de cómo se valida directamente, que ya es muy técnico, pero, por ejemplo, para que se den una idea, seguramente todos escucharon esta palabra de blockchain es inmutable, ¿sí? ¿Y por qué es inmutable? O sea, ¿por qué esos datos no pueden ser modificados cuando yo los estoy anotando? Porque justamente lo que hace la tecnología, en este caso, depende de qué blockchain, usan diferentes protocolos criptográficos, ¿no? Para que esos datos tengan esta inmutabilidad de la que se habla, ¿no? Que le da esta transparencia y le da esta confianza de la que veníamos hablando antes, son bases de datos en donde yo le voy a aplicar esta función hash. ¿Qué quiere decir? Que los datos no se van a poder modificar, ¿no? Esto de hashear los datos, en algún momento lo hemos escuchado mismo en otras cosas de la vida cotidiana, ¿no? Cuando hablamos de
de firmas digitales. Entonces, en este caso lo que hacemos con la base de datos, yo puse un ejemplo con el protocolo que es SHA-256, o sea, lo pueden buscar incluso en internet, pueden, cuando terminemos esta charla, googlearlo, y ahí se van a dar cuenta que ustedes, por ejemplo, en la imagen, yo escribí blockchain, le apliqué esta función hash, y me da todos estos numeritos, que ven que hay letras y números, ¿no? Empieza 6D, F, F, C, ¿no? Que es lo que sería la palabra blockchain, que está pasada por criptografía, ¿no? Ahora, si yo esa misma palabra la modifico poniéndole un signo de exclamación al final y le aplico la misma función hash, ya vamos a ver que ese hash, o sea, ese conjunto de letras y números cambia. O sea, si vemos abajo tenemos 85, 4, FF 44, solamente por agregarle ese signito de exclamación a esta palabra, ¿no? Entonces, lo que vemos es que yo, si tenía determinados datos y modifico una cosita, ya el hash cambia. Y como la cadena de bloques están interconectadas entre sí por hashes, o sea, el antecesor con el predecesor, ¿sí o no? Ahí está. Vemos que, me siguen escuchando, ¿no? Sí, te escuchamos Sí, un segundito nada más. El antecesor con el predecesor, ahí lo que vemos es que justamente por eso es que es más segura. Entonces, ¿por qué? Porque si yo modifico, ya esos hashes nos van a encajar, porque están conectados uno con el otro, con lo cual ahí se me interrumpiría la cadena, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que blockchain es inmutable, como para bajarlo a un concepto más sencillo, digamos. Y entonces lo que vemos de las características de este tipo de base de datos, que vemos que es distribuida, ya vimos hay muchas copias iguales y originales, vemos que es trazable, porque como les contaba, hay exploradores de bloques que nos permiten ver en tiempo real estas transacciones, estos datos que van almacenando, ¿no? Estos bloques de información que conforman la cadena. Vemos que tiene una característica extra de seguridad, porque justamente hay muchas copias iguales, que es transparente y que es auditable, porque cada una de estas transacciones, aparte, va a tener un número único de transacción, o sea, va a tener también un hash, con lo cual va a ser muy fácil dentro de la blockchain, con todos estos datos, poder fijarnos qué datos se anotaron, en qué momento se anotaron los datos, y que estos datos queden anotados en ese momento de manera inmutable. Y yo auditarlo y mirarlo mediante estos exploradores de bloques, que para que se den una idea es como, yo puedo ir buscando como, no sé, con Google puedo buscar una página de internet, acá yo voy a poder buscar determinadas transacciones, ¿no? Y acá esta también me gusta detenerme, y me pasa mucho cuando yo hago consultorías, ¿no? Y hablo mucho de tecnología, y me venían a veces con determinados proyectos, y yo siempre hacía la misma pregunta. O sea, bueno, vamos a usar como tecnología blockchain. Y yo les preguntaba, bueno, perfecto, ¿qué blockchain? ¿Sí? Es muy importante entender que hay un montón de blockchain, un montón de estas bases de datos diferentes, y que cada una de estas blockchain va a tener características específicas, ¿sí? Va a tener un protocolo, esto que yo les decía, bueno, no hay un intermediario, sino uno interactúa directamente con el protocolo, o sea, interactúa directamente con la cadena. Y ahí cuando yo me refiero de intermediarios, y lo voy a llevar a algo muy de la vida cotidiana. Cuando yo quiero hacer una transferencia bancaria, por ejemplo, yo, no sé, tengo una aplicación en el celular y yo le agarro y le aviso al banco, una entidad centralizada, que, por ejemplo, le quiero hacer una transacción, le quiero enviar algo, plata a, no sé, a Martín o a Micaela. Entonces, yo le aviso y el banco o sea, recibe mi orden y paga por cuenta y orden mía, que dice, bueno, le voy a pagar porque me está diciendo que agarre su plata y la pague. Pero justamente lo hace el banco. En el caso de las blockchain, directamente cuando yo le doy una orden, le voy a dar una orden al protocolo, con lo cual no es que voy a tener una entidad centralizada, sino que interactúa directamente. Y cada uno de estos tipos de blockchain, acá puse algunos, hay muchísimos, Polkadot, Cardano, Solana, Ethereum, Monero, tienen características diferentes. Por eso siempre que hablamos de blockchain, yo digo, bueno,
analizar de qué para qué, ¿no? Para qué proyecto, qué tipo de tecnología voy a usar. ¿Por qué? Porque las blockchain están hechas incluso para distintas funcionalidades, ¿no? Bitcoin yo digo que es una blockchain de primera generación, fue la primera y es algo mucho más simple, que lo que hace es básicamente transmitir Bitcoin de un lugar al otro, ¿no? Transmitir monedas. Pero, por ejemplo, Ethereum, que es otra blockchain que es muy, muy, muy conocida, que es la segunda, de hecho, en volumen de capitalización, es una blockchain que se pensó para correr sobre esta base de datos contratos inteligentes, ¿sí? O sea que si pasa una cosa, el protocolo automáticamente haga otra. Entonces tiene otro tipo de funcionalidad extra que, por ejemplo, Bitcoin no fue pensada para eso. Y así con las distintas tipos de blockchain que yo ahí pongo. Por ejemplo, LACChain es una blockchain en la cual se han puesto muchos proyectos relacionados con el ambiente y con la sostenibilidad, que es una blockchain que es del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay distintas y cada uno tiene sus reglas y sus métodos de validación. Y cuando yo hablo de tokens, ¿no? Que también una palabra que se escucha mucho cuando hablamos de tecnología, ahora mucho lo de tokenizar, básicamente son representaciones digitales de valor que pueden representar distintas cosas. Y ahí podemos ver que dentro de la tecnología tenemos distintos tipos de tokens. Entonces, de repente tenemos tokens que representan $1, ¿no? Entonces, hay una empresa privada que agarra y que dice, seguramente escuchan hablar de los stablecoins, que en determinados momentos agarra y dice, bueno, yo voy a emitir un token que represente $1 que yo tengo en determinadas acciones, bonos y distintos instrumentos financieros. De repente, no sé si escucharon la empresa AgroToken, que es una empresa que cada token representa 1 tonelada de distintos tipos de granos. Entonces ahí tengo una representación digital de granos. Hay otros que representan oro. Yo tuve el gusto de trabajar en Casa Rosada, en un proyecto que no se lleva a llevar a cabo, pero que lo que planteaba se llamaba EcoToken, y era tokenizar los flujos de los servicios ecosistémicos. Entonces representabas digitalmente todos estos beneficios que a veces uno no los ve, y digitalizándolos era mucho más visibles, que proveen los bosques nativos y que provee el ambiente. Dícese carbono, dícese biodiversidad, regulación hídrica, ¿sí? Un montón de cosas que uno normalmente no ve, y tokenizándolas las representaba digitalmente en estos smart contracts que se llaman, estos contratos inteligentes, en donde yo los corría sobre este tipo de blockchain que les decía recién, que están realizados como Ethereum, Solana, Cardano, para correr estos contratos inteligentes y permitir estas representaciones de valor. Y algo que me gusta también, cuando remarco que no todas las blockchains son iguales, es un poquito hablar de lo que es el trilema de la blockchain, ¿no? Que justamente cuando yo quiero llevar a cabo un proyecto, es muy importante entender, bueno, qué tipo de blockchain. Y ahí tenés, bueno, la seguridad, la escalabilidad versus la descentralización, ¿no? Entonces la descentralización es que haya mucha cantidad de nodos. Muchas veces se dice que muchas blockchains no están descentralizadas porque esos nodos son medio del mismo dueño, entonces prestar atención a eso. La escalabilidad, a veces lo que pasa es que una blockchain es muy segura y es muy robusta, pero esos bloques de información que yo les mostraba antes, de repente son muy chicos, entonces procesa pocas operaciones. Bitcoin es una blockchain, por ejemplo, que tiene muy poca escalabilidad, esos bloques de información son chiquititos, entonces si nosotros quisiéramos pasar las operaciones de Visa, de lo que es el sistema bancario, y yo quisiera moverme con Bitcoin, piensen que procesa aproximadamente, y no siendo técnica, entre 2.000 y 4.000 transacciones. En realidad no es por transacciones, sino por espacio que ocupan esas transacciones, pero en bloques de cada 10 minutos, con lo cual si nosotros lo vemos con el sistema financiero, no podríamos usar Bitcoin para justamente nuestros pagos diarios. Existen después capas 2, y que a veces lo que se critican es que esas capas 2
pierden la seguridad de la inmutabilidad, de la robustez que tienen otros. Entonces siempre se habla de, cuando yo hago un proyecto, de ver este trilema de la blockchain y que siempre que tenga dos, voy a perder uno. Entonces yo tengo mucha seguridad y descentralización, probablemente no tenga tanta escalabilidad. Y así entonces eso es algo a analizar cuando yo busco blockchain para hacer determinados proyectos, ¿no? También entender los mecanismos de consenso. O sea, yo les contaba recién que la blockchain, como vimos en el otro slide, es que eran estos bloques de información, ¿no? En donde yo voy registrando transacciones, pero la pregunta es, bueno, ¿y quién imprime estos bloques de información o cómo se imprimen estos bloques de información? Entonces estos son los mecanismos de consenso, que son un conjunto de reglas a partir del cual todos los nodos que están dentro de ese ecosistema, dentro de esas blockchain, se ponen de acuerdo si una transacción es o no parte de ese registro, ¿no? Y forma parte de esta cadena de bloques. Y ahí tenemos los dos más conocidos, Proof of Work, que es el que usa Bitcoin, a veces se lo critica por el gran consumo energético, y Proof of Stake, que por ejemplo es el que usa Ethereum. Ethereum es la primer blockchain que empezó siendo Proof of Work y hace unos años mutó a Proof of Stake, que tiene una demanda energética muchísimo menor. Ahora quizás sí ahí pierde un poco de lo que es seguridad. Entonces esto que hablábamos en la slide anterior de, bueno, el sistema del trilema de la blockchain, ¿no? Entonces eso también para tener en cuenta, pero bueno, sí entender de, bueno, hay distintas blockchains, cada uno tiene sus reglas, cada uno tiene sus formas de poner esos datos, ¿no? En estas bases de datos, y es importante siempre que hablamos de esto tenerlo muy en cuenta. Y esta slide que me gusta es, bueno, aspectos claves a considerar cuando utilizamos la tecnología. Y acá también voy a agregar a la parte de inteligencia artificial, ¿no? Yo cuando a veces quiero hacer proyectos ambientales o relacionados con la sostenibilidad ambiental, es importante entender que la tecnología que uso no me esté generando más huella de la que voy a disminuir. Entonces a veces hay que tener mucho cuidado y meterse muy adentro en los proyectos para que no esté haciendo un greenwashing y en realidad no esté resolviendo nada, sino esté diciendo algo que suena bonito y que de verdad por detrás no sucede. Entonces, eso es muy importante de ver, bueno, y también la inteligencia artificial consume muchísima energía. Entonces, es bueno ver qué estoy utilizando, para qué, y si hace sentido utilizar esa tecnología para el problema que quiero resolver. Entonces, siempre es esto que yo decía al principio de la presentación, la tecnología como herramienta para ayudarnos a organizarnos, para ayudarnos a hacer mediciones, para ayudarnos, ahora vamos a ver qué más podemos hacer con esta tecnología blockchain, pero siempre aspectos claves, ayudarnos a justamente no perder de vista el objetivo que yo tengo, que es favorecer justamente, en este caso, y en los proyectos ambientales, a la sostenibilidad ambiental. Y ahí voy un poquito a lo que son desafíos, y uno de los principales desafíos que yo voy es, bueno, recién hablamos de la blockchain, de las características, de esta inmutabilidad que tiene, y algo que es importante es entender que sí, yo no me gusta decir que todas las blockchains son inmutables, por esto que yo les decía, el trilema de la blockchain. Algunas quizás no van a ser tan seguras, van a ser mucho más atacables porque tienen menos cantidad de ojos mirando, menos cantidad de nodos que están ahí, y no es lo mismo una blockchain que tenga 30 nodos, o sea, 30 copias iguales, que se están actualizando permanentemente, que una blockchain que tenga 50.000 nodos o que tengan 10.000 nodos, no es lo mismo. Entonces, obviamente, la 10.000 va a ser, por lo general, muchísimo más segura. Pero más allá de esta característica, es importante entender cuando, y sobre todo para los ejemplos que vamos a ver, es de dónde salió este dato, ¿no? Y un desafío es, bueno, yo tengo una base de datos que es transparente, que es inmutable, pero yo le estoy poniendo estos datos en esta cadena, y estos datos tienen que tener calidad el dato, tienen que ser verídicos, porque si yo pongo datos basura en esta base de datos, en esta blockchain, voy a tener datos inmutablemente basura. Entonces, ahí es muy importante entender la confiabilidad del dato para que justamente los sistemas funcionen.
muchas veces se hace esto con automatizaciones y que a veces se dice que las blockchains resistentes a la corrupción humana, entonces tratar que los datos sean lo más transparentes posible, que directamente, no sé, el satélite lo tome y se haga una trazabilidad de dónde salió, a qué hora y en qué momento se está metiendo en esta base de datos. Entonces, todas esas cosas es importante y son cosas a tener en cuenta que cuando justamente hablamos de toda esta tecnología, ¿no? Y cuando hablamos de oportunidades, hablamos también de, facilita mucho el mercado secundario a veces. Cuando nosotros decimos, bueno, yo represento digitalmente algo, a veces nuestros sistemas son muy engorrosos, y acá lo que me facilita es justamente, ahora lo vamos a ver con la energía, que yo pueda representar digitalmente algo y que justamente yo lo pueda intercambiar con otro usuario mediante plataformas y favorecer justamente este intercambio en un mercado secundario. O sea, se genera, es de alguien, yo lo genero, tengo para poner el ejemplo de los granos, tengo la tonelada de granos y después la quiero intercambiar con otra persona que le sirve y justamente todo esto lo voy a poder hacer mucho más fácil mediante este mercado secundario, porque justamente es estas representaciones, a mí me gusta a veces hablar como de fichas que yo voy a poder intercambiar, con lo cual se me va a facilitar mucho y hay una gran oportunidad en justamente a favorecer este mercado secundario, hay mucha facilidad en el intercambio de cosas entre personas que representamos digitalmente, con lo cual esto me va a optimizar y muchas veces me va a resolver muchísimo los costos. Así que ahí tengo una gran oportunidad. También, ¿qué es lo que me permite esta blockchain? Como yo decía, bueno, en la blockchain se encuentran los smart contracts, que dan origen a estos tokens, a estas representaciones digitales y en este caso, y hablando de la temática, y siguiendo un poco lo que contaba Martín, y ahí los invito a pensar, bueno, con lo que contaba Martín y con la legislación que tenemos, ¿cómo podemos hacer y a buscar soluciones con la tecnología para que justamente favorecer toda esta legislación, ¿no?, que tenemos? Entonces, justamente tenemos la posibilidad de trazabilidad y certificación de, por ejemplo, energía verde. Entonces voy a poder tener la capacidad de rastrear y verificar el origen de la energía, ¿no? Y eso es una gran ventaja que me ofrece esta blockchain. Entonces podría yo armar mercados en donde los consumidores buscan cada vez más fuentes de energía renovables y acá en esta base de datos se puede registrar de manera bastante más inmutable, ¿no?, este origen de la electricidad, asegurando que realmente sea verde. Ahí sí importante lo que decían en la parte de desafíos, bueno, ver de dónde está saliendo este dato, pero justamente esto va a permitir a muchos consumidores demostrar que compran energías de fuentes renovables, ¿no? A veces cuando nos vemos o cuando vemos cómo funciona la mesa, yo a veces digo que también soluciones de esto favorecerían como justamente esta certificación y este tipo de auditabilidad, ¿no?, que podemos usar. Después, otra cosa que podemos hacer es favorecer esta energía descentralizada, ¿no?, y P2P, de persona a persona. Es uno de los mayores impactos que podría tener justamente esta tecnología blockchain en el sector energético, que es esta capacidad de habilitar esto, yo les decía, este mercado secundario, estas transacciones entre pares, ¿no?, de usuarios que generen energía propia, por ejemplo, que tengan esto que contaba recién, los paneles solares. Entonces pueden vender su excedente de energía directamente a otros consumidores. Esto que contaba que lo pueden insertar directamente sin pasar por ese intermediario. O sea, lo podrían hacer directamente y crear un mercado energético justamente muchísimo más descentralizado, que opere mucho más eficiente y confiando justamente en contratos inteligentes para asegurar esta transparencia, ¿no?, y automatización de lo que son este tipo de transacciones. Y todo esto, ¿qué me permite? Justamente esto que yo les contaba, me permite la eficiencia. ¿Por qué? Porque me va a reducir costos y me va a hacer eficiencia operativa, ¿no? Tiene un potencial muy significativo para todo esto.
justamente a veces ahora tenemos sistemas de facturación o de medición de consumo que quizás son engorrosos y podríamos justamente resolver procesos gestionados por intermediarios directamente con la introducción de contratos inteligentes que utilicen esta tecnología en muchas operaciones, justamente automatizándose y por otro lado eliminando muchas veces lo que son errores administrativos. Y acá yo levanté algunas iniciativas que ya están pasando hoy en día. Power Ledger es una plataforma de comercio de energía basada justamente en este tipo de tecnología, que es de Australia, que va a facilitar el comercio de esta energía P2P. Entonces, mediante justamente este uso de tecnología, consumidores pueden vender el exceso de electricidad generado por sus paneles solares a otros usuarios de la red, gestionado de esta manera, usando la tecnología justamente blockchain. Después tenemos también en España, ¿no? Iberdrola y Acciona, que lo vamos a ver también después, que fueron implementando proyectos pilotos justamente utilizando esta tecnología para certificar el origen de la energía verde suministrada a grandes consumidores, como empresas, centros industriales, a través de plataformas. Los clientes justamente van a poder verificar de forma propia, o sea, por sus propios medios, por estos exploradores que yo digo, la electricidad que consumen y ver que realmente provienen de fuentes renovables mediante lo que es la energía blockchain. Entonces, todo esto son soluciones que nosotros podemos utilizar justamente usando esta tecnología. Así que bueno, ahí les dejo también un contacto, después les comparto la presentación. Y bueno, muchas gracias, espero no haberme pasado, esperen que voy a prender las cámaras, así los veo. Perfecto, perfecto. Súper interesante. La verdad que me quedé pensando, sobre todo en esta parte final, tal vez yo no estoy tan profundizada en el tema de blockchain, entonces para mí fue muy enriquecedor esta perspectiva de la generación de mercados, ¿no? Nosotros cuando pensamos en una transición energética, solemos limitarnos también o trabajar en la parte solo de la generación, de qué tipos de energías vamos a producir para transicionar el uso de los combustibles fósiles. Y hay una parte también de la cadena que es tal vez la que vos mencionás, ¿no? La que queda un poquito más al final, que es cómo revolucionar y reinventar los mercados para que esto también sea útil, rentable y que llegue a la comunidad en general. Así que me parece súper interesante como para explorar también estas propuestas que trae Gabriela. Ahí Oriana nos dice, qué desafiante, en lo personal también es un tema totalmente nuevo, totalmente. Yo creo que la tecnología por momentos como que es un poco avasalladora y no llegamos a tiempo como para comprender cada una de las cosas que van ocurriendo, pero me parecía sumamente interesante traer como esta unión, ¿no? De la energía renovable que viene ya hace tiempo trabajando en esta transición del combustible fósil, de empezar a utilizar, como también mencionaba Martín, ¿no? Repensar la transición no solamente como un dejar un tipo de combustible o de energía y pasarnos totalmente a otro, sino transitarlo de manera conjunta, haciendo las reducciones que corresponden, generando los espacios para las nuevas energías, y de esa forma también generar estos espacios nuevos, ¿no? Estos nuevos mercados y estas nuevas dinámicas para poder comercializar todo eso que falta. Ahí sí, Ale, que también está con mi nombre, chicos, parece que escribimos mucho, pero somos las dos. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Quisiera compartir alguna experiencia? Acá Oriana, mira, ya me pone una consulta para Martín, que nos dice, comentó que la energía renovable solar fotovoltaica es la que predomina. ¿Esto se debe a su escalabilidad? ¿Se adapte tanto a proyecto baja o como gran escala? ¿Y su nivel de desarrollo tecnológico que puede provocar que su costo sea más bajo? Refiriéndose a la producción de paneles, por ejemplo. También está ahí en el chat, Martín, si querés por las dudas rever la pregunta.
Perfecto, perfecto, Mica. Bueno, a ver, la respuesta es, la solar fotovoltaica tiene lo fantástico de que una característica que no tiene ninguna otra generación de energía, que es que el mismo panel que podés usar en tu casa es el mismo que se usa para hacer una planta de 300 megas. Eso no pasa con nada, porque yo no puedo tener, digamos, un aerogenerador de 6 megas en mi casa o en mi industria, ni tampoco puedo tener una central hidroeléctrica, ni tampoco puedo tener una central nuclear. Ahora, el mismo panel que se usa para el parque solar de Cauchari que tenemos en Jujuy de 300 megas, es el mismo que podemos poner en el techo de nuestras casas. Entonces, esa adaptabilidad, o sea, la tecnología solar es muy simple, es muy sencilla, también es la primera fuente de energía que se genera sin hacer girar nada, ¿no? Porque siempre tenemos un motor, una caldera, o sea, siempre tenemos una turbina. Bueno, la energía solar es algo súper sencillo desde sus componentes, súper probado a nivel mundial. Después hay un montón de formas de meter la pata al momento de instalarla, ¿no? Por eso siempre consulten a un profesional. Pero, digamos, y bueno, y principalmente la baja de costos. A ver, los paneles solares, los primeros que eran experimental o para uso aeroespacial de los satélites, allá por fines de los años 80, costaba $70 el watt y hoy cuesta 10 centavos de dólar el watt de un panel solar fabricado puesto arriba del barco en China. A ver, el 90% de los paneles solares se fabrican en China. Eso dio una economía de escala que permitió llegar a esos valores. Después es otro debate, ¿no? Si es correcto que esté todo concentrado en China o no. Em, pero bueno, creo que eso es lo que está facilitando, y hoy es de las energías más baratas para generar, para que tengan como referencia a nivel industrial, una instalación industrial, vos estás congelando el valor de tu energía aproximadamente a 21 o $22 el megawatt hora, cuando el que estamos pagando a la distribuidora está aproximadamente 70, ¿no? Entonces, esa ventaja en costos la está haciendo súper competitiva y que la estén adoptando tanto empresas como usuarios residenciales en todo el mundo. Mica, Yo justo estoy en Jujuy y justo estuvimos con gobierno hoy y estamos hablando de ese parque. Cauchari, está Sí. buenísimo. Justo lo iba a nombrar también. excelente, sí. Ahí también te consulto, ya aprovechando, recuerden que si alguien tiene ganas, además de escribir en el chat, se anima a prender la cámara, a hacer alguna pregunta, ahí veo, Franca. Sí, hola, ¿cómo están? Me surgen dudas para Martín, capaz, de Gaby, anoté todo, y al ser un tema nuevo, creo que con las explicaciones así están bien. Martín, yo hay cosas que las creo que las dijiste, pero no las terminé de anotar. Por un lado no entendí o barra escuché por qué si es menos si las renovables son menos costosas, por qué es que nosotros en Argentina terminamos explorando más el gas. Y por otro lado, cuando mencionaste lo de los fondos climáticos, si así se quiere, ¿por qué Argentina recibe menos financiamiento en comparación al resto de los países de la región? Arranco desde la segunda pregunta. Dale. Porque Argentina no hace los deberes y tenemos, por un lado, un presidente que dice que niega el cambio climático. Entonces, los distintos organismos internacionales, de fondos de financiamiento climático dicen, es como a Trump, que si se va del Acuerdo de París, olvídate del financiamiento climático. La diferencia que Trump tiene otras cajas para ir a pedir financiamiento. Argentina no tenemos. Eh, y después, digamos, por qué se opta por desarrollar Vaca Muerta o poner todos los subsidios en hidrocarburos? Bueno, es una cuestión de lobby, ¿no? O sea, político y económico. Siempre nosotros decimos que las renovables son más baratas, tienen todas las externalidades positivas en cuanto a reducción de emisiones y generación de empleo, pero jugamos con la cancha completamente inclinada porque en Argentina se destinan aproximadamente entre 8.000 y 10.000 millones de dólares al año
en subsidios a todo el sector hidrocarburífero. Entonces, la realidad es que para hacer una comparación real, toda la explotación de hidrocarburos se deberían eliminar los subsidios. Un subsidio o un beneficio se supone que es para incentivar el inicio de una actividad o una actividad estratégica. En este caso, no es incorrecto, digamos, decir, bueno, tengo subsidios para asegurar la soberanía energética del país, pero lo que hay que hacer es transparentarlo y tener identificado exactamente a dónde están esos subsidios y no que sea una bolsa de gatos como es hoy, porque eso te permite, o sea, no te permite tomar decisiones correctamente. O sea, uno dice, bueno, hay 10.000 millones de dólares de subsidios. ¿Tenemos como sociedad bien en claro a dónde están esos subsidios? La verdad que no. Y están concentrados en empresas amigas del poder. Entonces dicen, ah, bueno, pero el costo de la energía es tanto. Y es mentira, porque si le sumamos esos 10.000 millones de dólares, son mucho más caros. Y si le sumamos también las externalidades negativas de lo que son las emisiones, todo es muchísimo más caro. Hoy a nivel, digamos, de medir la competitividad, el gobierno no tiene en cuenta las externalidades, ni las positivas ni las negativas. O sea, te dicen, ¿cuánto vale generar energía con un parque solar? Bueno, 62, $65 el megawatt hora. Bueno, ¿cuánto vale una central térmica? Bueno, 70. Ah, bueno, es parecido. No, no es parecido. O sea, los 70 de la térmica tiene un montón de subsidios en toda su cadena de valor y encima genera emisiones, que es una externalidad negativa para nuestro país. Entonces, si le sumamos, si le sacamos los subsidios, o sea, o si los contamos y si le agregamos las externalidades negativas, y capaz que estamos arriba de 100 el valor real de lo que estamos discutiendo. Así que bueno, es el lobby político económico que no nos brinda esa información para seguir dando el debate a fondo. De buena, gracias, Martín, No, no hay clarísimo. por qué. Tengo ahí también una mano levantada de Tomás y Mariana. No sé si quieren abrir el micrófono Hola, y sí. después de un comentario de Gonzalo. Lo vi, pero lo dejamos para luego de la pregunta. Yo tengo una pregunta y va en el sentido sobre los combustibles hoy en día. Se está haciendo muy famoso este tipo de automóviles eléctricos, patinetas eléctricas, motos, bicis y también autos. Con respecto a cómo está desarrollada el tema del petróleo, el tema del gas, ¿es posible que en un futuro con este tema de los autos eléctricos pueda desvalorar un poco más, o sea, desvalorar el petróleo? ¿Qué tiene que ver eso con energía renovable? Es una pregunta que tenía, bro. No, no, a ver, está bien. A ver, yo creo que en el mundo van a coexistir, digamos, todos los vehículos con todas las tecnologías. No creo que se lleguen a eliminar todos los vehículos con combustibles fósiles. Lo que está pasando también es que esto del ritmo de cada región, de cada país, la transición tiene que ser al ritmo que se puede. Sería irreal decir que en Argentina al 2030 no vendemos más autos a combustión y queremos tener todos Tesla, como dice Finlandia, ¿no? O sea, hay distintas prioridades. En Argentina es un país que viene muy castigado económicamente, con muchos años de corrupción, inflación, 50% de pobreza. Entonces, la verdad que sería irreal pensar o poner un objetivo de decir vamos a tener todos los autos eléctricos. Digamos, creo que el mercado, existiendo cada vez nuevas tecnologías, esas nuevas tecnologías van a ir coexistiendo y que el consumidor tenga la opción de poder elegir, como yo digo siempre, ¿no? Tratar de que nuestro metro cuadrado sea nuestra responsabilidad y en la medida que podemos tratar de elegir tener el menor impacto posible. Siempre lo importante es que nos den la posibilidad de elegir. Ahora, si un auto a combustión cuesta $10.000 y un eléctrico cuesta 35, mucha capacidad de elección no nos dan, ¿no? Entonces,
Yo creo que el mercado se tiene que acomodar desde ese sentido. Y, a ver, y tampoco sería eh, lógico pasar a un mercado 100% de automóviles eléctricos porque no existen las materias primas en cuanto a lo que es minería, litio principalmente, disponible en el mundo para que eso pase, ¿no? Entonces, necesariamente van a tener que coexistir todos. Y ahí Sí, te puedo agregar algo, Martín, de también ir mirando. Nosotros tenemos un país que es federal. Entonces nosotros lo Ujú. que podemos ir viendo es, hay incentivos por provincias. ¿Sí? Entonces también podemos ir viendo lo que piensa cada provincia. De repente vos tenés un auto híbrido en Capital y tenés un subsidio a las patentes durante 2 años. En Santa Fe lo mismo, en Provincia de Buenos Aires de repente no pasa eso. Entonces ir viendo también habla mucho de cada política pública, bueno, si se hace este sistema de incentivos a la electromovilidad o no. Sí, o también como vos bien decís, en este país federal, por ejemplo, hoy estuve en una reunión en el Congreso donde se hablaba, por ejemplo, Córdoba o Santa Fe, que podrían elevar el corte de bioenergías, de bioetanol y biodiesel, y permitir, digamos, que haya vehículos como tiene Brasil, con mayor bioetanol o biodiesel, ¿no? Entonces siempre es el poner en contexto de la región, de la provincia, del recurso que tiene cada uno. Eh, yo creo que ninguna opción es una o la otra, ¿no? Siempre tenemos que salir de esa discusión de que es una cosa o la otra. sí, hay sumo también que tal vez con lo que es la electromovilidad, también hay un desafío en la implementación. Creo que a veces es un poco también similar a lo que ustedes mencionaban de los incentivos, de cómo llegamos a través de las políticas que son las que nos acompañan o no nos acompañan en estos proyectos. Eh, Nosotros podemos pensar, o hay un discurso de cambiar a vehículos eléctricos, pero tampoco tenemos una infraestructura como para poder hacer, por ejemplo, cargas en diferentes lugares de una ciudad, o ni siquiera sé si podríamos transitar de provincia a provincia. Si bien creo que todavía está la normativa, en un momento hubo una normativa o un proyecto de estaciones de servicio para que empiecen a tener cargas eléctricas, pero también es un desafío, ¿no? Como transicionar, vamos a utilizar más energía eléctrica para la utilización de vehículos, vamos a poder eh, tener disponibilidad de energía para sumar otra actividad. Y en ese sentido, también como replantearnos, ¿no? Hacernos preguntas como nos dice acá Gonzalo en el chat, justo se me fue, que nos dice, en este debate de matriz productiva energética es donde se torna muy importante lo que hagamos nosotros como ciudadanos, cuidar la energía, aprovecharla, generarla a pequeña escala. Me parece muy importante este comentario que nos hace Gonzalo de replantearnos en cómo nosotros utilizamos. Parece que las pequeñas acciones no contaran, pero como decía Martín, a veces analizar nuestra factura, entender nuestros consumos, nuestras costumbres, cómo nos vinculamos con la energía, también hace que podamos analizar y tener como resultado una reducción de una utilización tal vez excesiva. Y también lo que planteaban Gabriel y Martín en el sentido de tenemos que situarnos en nuestra región, en nuestro país, con nuestra realidad para poder transicionar en la medida de lo posible con nuestros recursos. Pensemos que todavía hay mucha población dentro de nuestro país que tal vez no tiene un acceso a la energía eléctrica. Entonces, es un desafío bastante complejo llegar a la transición y creo que no hay una sola forma, sino que estamos tratando también de encontrar cuál es la forma que corresponde a nuestra realidad, ¿no? A ver si alguien tiene, no sé si alguien más tiene la mano levantada. Chicos, ¿ustedes quieren comentar algo más? Sí, Tomás y tengo otra Mariana. pregunta, aparte de lo que de mi compañero. Como estábamos hablando de energía renovable y sustentable, y se tocó el tema del calentamiento global, siendo que Argentina es un país que tiene mucha energía que capaz no se trabaja de la manera que tendríamos que trabajarla, teniendo un presidente, por ejemplo, en el caso de que niega el calentamiento global, como dijo Martín, si Argentina tuviera, por ejemplo,
la capacidad económica para poder desarrollar las energías que estábamos hablando hoy, nos ayudaría como país siendo que se trabajaran de la forma correcta. Porque si hablamos que Argentina en sí trabaja más en el tema de gases y de no energía, se podría desarrollar, no sé explicarlo de una forma correcta, pero si se desarrolla de la manera que debería desarrollarse, se le diera más importancia, nos ayudaría económicamente como país y no solo usándola, no que solo sea uso propio, sino que también sea uso externo, ¿o no? Para exportar, decís. Claro. Sí, sí, Sí. a ver, a ver, Argentina, por ejemplo, se habla muchísimo del hidrógeno verde. No sé si todos han escuchado alguna noticia del tema del hidrógeno verde. Es una promesa, pero a ver, nosotros competimos contra Chile y contra Australia por la misma latitud y los mismos recursos, pero Chile y Australia económicamente están mucho mejor que nosotros, tienen tasa de interés que es un tercio de la que tiene Argentina, entonces esas inversiones que son de 20.000 millones de dólares o 30.000 millones de dólares, a ver, yo siempre soy muy crítico del mundo financiero, ¿no? Y cuando uno ve que todo esto crece, las energías renovables no es que crecen porque todo el mundo es ambientalista, las energías renovables crecen porque hoy son negocio, ¿no? O sea, y son más baratas y les conviene a determinados, mismo las empresas petroleras hoy están desarrollando energías renovables. Entonces, al mundo financiero que busca atrás de cada dólar un porcentaje de interés, le da lo mismo si se invierte en Argentina, en Chile o en Australia o en Brasil. Entonces, mientras para ese mundo financiero Argentina no tenga la seguridad institucional para tener una tasa de interés al mismo nivel que Australia o Chile, vamos a estar perdiendo potencial de oportunidades y que las seguimos viendo pasar, ¿no? Entonces, y a veces esto de decir, bueno, el gobierno está a favor o no a favor del cambio climático es un tema de geopolítica, digamos. Yo creo que es innegable lo que dice la ciencia sobre el cambio climático, pero después los intereses económicos, lo que está en disputa es, a ver, el mundo dirigido, o sea, usado con hidrocarburos, lo maneja Estados Unidos, el mundo de las renovables, hoy lo maneja China. Entonces termina siendo como de qué lado nos ponemos, si encolumnado atrás de Estados Unidos y del petróleo, o si nos ponemos atrás de China, que es el mayor fabricante de renovables. Sí, y tal cual, y en el caso del hidrógeno verde, a mí me tocó estar justamente en el gobierno anterior, en Casa Rosada, en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, y se venían haciendo muchas charlas, y uno de lo que se planteaba era justamente esta seguridad jurídica, pero también al mismo tiempo te daba mucha pena, porque decís, Argentina tiene todo, tiene vientos, esto que contaba Martín al principio de la presentación, tiene energía solar, o sea, tiene mucha potencialidad, pero le falta justamente esta seguridad jurídica para también que el inversor diga, bueno, voy, tiene mares, o sea, tiene todo. O sea, pocos países tienen tanto en recursos. Exactamente. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Alguien del chat tal vez que quiera comentar algo? También acá en el chat veo que Jasmine nos indicaba que capaz para disminuir el impacto de los vehículos es mejor verlo desde el transporte público, como en buen funcionamiento y que conecte todos los puntos que son necesarios. Falta mucho en el interior. Nosotros estamos bastante orientados en nuestro público, son de diferentes provincias del país y también sabemos que las realidades cambian de provincia a provincia incluso y tal vez estos temas suelen estar más centralizados en lo que es la capital, pero nosotros queríamos traer también sus
consultas y sus dudas locales, ¿sí? Nos interesa muchísimo saber cómo ustedes lo... Acá me piden los el LinkedIn de los oradores. Sí, nosotros pasamos después, si quieren, si alguno tiene ganas de pasarlo ahora, a Martín o Gaby, si no, nosotros cuando les pasamos las presentaciones, lo pueden buscar con el nombre, aparecen los Sí, dos. el mío aparezco Martín Dapelo, me buscan en LinkedIn, estoy, o en la presentación está mi mail también, cualquier cosa me escriben, no hay problema. Sí, sí. Sí, ya en la presentación al final están todas las redes en el QR. Y también Gabriela Batiato, no soy muy... es bien fácil. Perfecto, así uno se puede encontrar fácilmente. Ahí creo que Tomás y Mariana tenían otra consulta. Estado bien. Sí, yo tengo una consulta para Martín otra vez. En la anterior videollamada, que fue el 6, hablamos también sobre la energía sustentable y en esta también. ¿A qué se debe que toda la cantidad de energía sustentable que existen no se utilizan bien? ¿Por qué y cómo? ¿Qué es lo que afecta en ese sentido? No entiendo por qué no se utiliza bien. ¿Por qué decís que no se utiliza bien? Porque o sea, no es que no se utilice bien, sino que vimos la videollamada pasada, hablamos sobre los tipos de energía sustentable que habían y existían, y vimos cómo se utilizaban. Por ejemplo, habían muchas que se utilizaban para el transporte y otras que la mayoría de la parte de esas energías sustentables se desperdiciaban. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué se basa ese desperdicio? O sea, ¿cómo mejoraríamos que Tal ese vez, desperdicio se usara al 100%? sí, ahí tal vez Martín, Tomás, perdón, a ver si recuerdo la parte en la que nosotros hablamos sobre la distribución de la energía. Estuvimos hablando, lo pongo en tema Martín, de cómo es el sistema de distribución de energía en Ok, Argentina. las Y pérdidas del sistema. claro, en el sistema. Entiendo que tal vez Tomás tomó que solo se vuelca energía renovable, pero en ese sistema tenemos energía eléctrica, estuvimos hablando, ¿sí? Ah, En ok. todo el sistema de energía eléctrica, en el sistema de distribución. Y nuestro sistema, creo que Martín también lo había mencionado un poquito, tiene sus desafíos de infraestructura y en esa distribución se pierde energía. Creo que te referís tal vez a eso, Tomás. Sí, me ¿Por qué refiero a eso, pasa la eso? distribución de la energía esa eléctrica, porque vimos que había mucha parte que se desperdiciaba en ese sentido. Entonces mi pregunta va a ser, perdón por explicar Bueno, mal. no, 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 a ver, está bien, está bien. justamente si es eso, a ver, en toda red, digamos, de distribución de alta tensión, como tiene Argentina, tiene pérdidas, es un problema que pasa a nivel mundial y a nivel regional. Se estima que las pérdidas son entre el 14 y el 17%, o sea, toda la energía que generamos, entre el 14 y el 17% se pierde en todo lo que es el del transporte, la transformación, la distribución, ¿no? Todo eso se pierde. Ahora, justamente la generación distribuida es la primera solución a ese problema, porque si yo genero en el techo de mi casa, o sea, no estoy, digamos, utilizando energía, yo vivo en Buenos Aires, en Banfield. O sea, como ustedes saben, el sistema energético del SADI de Argentina es un anillo de alta tensión que está todo energizado. Yo los electrones son indivisibles. Yo no puedo saber si la luz que estoy usando ahora acá viene de la central hidroeléctrica de Salto Grande, del Chocón, de una planta nuclear o de un parque solar. Eso no lo podemos saber. O sea, está todo energizado, todo el sistema. Ahora, lo que yo sí puedo saber y tengo certeza, que si yo me pongo un panel solar acá en el techo de mi casa, no voy a tener el 15% de pérdidas como voy a tener si estoy consumiendo del sistema de interconexión. Entonces, fomentar el uso y la instalación de generación distribuida es también disminuir las pérdidas que tiene el sistema. Lo mismo que los subsidios, ¿no? Cuando hablamos de las energías renovables para lo que son viviendas sociales, todo, cada kilowatt hora que yo genero para un usuario es un kilowatt hora que el Estado no tiene la necesidad de subsidiar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la promoción de la generación distribuida, porque tiene todos esos,
todos esos beneficios que hoy el problema es que no están en ninguna cuenta. Cuando nos comparan, decir, bueno, ¿cuánto vale la generación distribuida? Bueno, tanta plata, pero no estamos considerando que si yo consumo un kilowatt hora que viene de la central térmica de algún lado, o sea, o de la central nuclear de Atucha, tiene un 15% de pérdidas. ¿Respondió tu pregunta, Tomás? ¿Estamos bien? Sí, ahí entendí Buenísimo, bastante. buenísimo. ¿Alguien más tiene Gracias, alguna Martín. preguntita? Ya estamos unos minutitos pasados del horario. Cualquier cosa, sepan también de que nosotros y los oradores están a disposición como para alguna consultita que ustedes tengan ganas de escribirles después o transmitirnos a nosotros para que se las podamos transmitir a ellos. Si no queda ninguna consulta más, y espero que todos, porque estuve viendo, respondieron en el formulario de asistencia, eso es solamente un comentario para que lo recuerden. Levantaron una manito y la volvieron a bajar, ¿quieren volver a Sí, decir algo? pero es una consulta para vos, Micaela. ¿Cuándo es el siguiente encuentro virtual? El 10 de junio a las 6:30 de la tarde. Nosotros mañana ya les vamos a mandar un recordatorio para que puedan agendarse esa fecha, si quieren ya ponerla como en su calendario, es el 10 de junio. Ok. Y también vamos a cargar entre mañana y pasado esta presentación en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan ir y volver, ¿sí?, en los temas. Recuerden también que está la primera y después vamos a cargar la tercera para que si ustedes no pueden estar en el momento, sepan que las pueden ir mirando y les vamos a mandar también los lineamientos súper cortitos y generales para que puedan hacer este trabajito final, que más que nada es que ustedes puedan tomar algunos de los temas que hemos estado charlando en estos webinars y nos puedan contar cómo lo ven ustedes, cómo se plantea en su localidad, cuáles serían sus ideas respecto a esa temática, volcándolo bien a lo local, porque lo que nos interesa es que después podamos compartir esas experiencias, digamos, esa experiencia bien local de ustedes sobre la transición energética, tal vez qué es la transición energética para ustedes, qué concepto les quedó, ¿sí? Vamos a estar también disponibles tanto Ale como yo por mail para que nos hagan las consultas que quieran respecto a ese trabajito. No quiero que se asusten, es para la obtención simplemente del certificado de asistencia, pero la idea es esto, que podamos explorar lo que está pasando localmente en cada uno de sus lugares y que después lo podamos compartir en el grupo en una última presentación. ¿Sí? Ok, se entendió. Muchas gracias. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Entonces veo que ya nos estamos saludando al resto de los participantes en el chat. Muchísimas gracias Martín, Gabriela, a todos los que estuvieron durante este tiempito. Quedamos atentos a cualquier consulta y nos vemos entonces en el próximo webinar 10 de junio a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias. Chao, saludos a Muchas todos y a todas. gracias, chao, hasta Hasta luego. luego.